Bienvenidos hermanos y hermanas a un nuevo video en el que seguimos hablando sobre la estructura de la misa, sus elementos y sus partes. Hemos anunciado en un primer video que la misa o la cena del Señor se compone de dos grandes partes, pero que son un solo todo: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Pero la liturgia de la palabra viene antecedida por unos ritos de preparación que nos adentran y nos preparan para vivir el misterio de fe, el misterio de la salvación. Y hoy hablaremos sobre la liturgia de la palabra. A grandes rasgos, reconocemos que en la liturgia de la palabra es el mismo Dios el que comparte ese mensaje de salvación, cuya finalidad es alimentarlo. Y reconocemos también que Jesucristo, además de cantar salmos, hablaba a sus discípulos recordándoles sus enseñanzas. La primera parte de la celebración eucarística se compone de la siguiente manera. Primero, leemos las lecturas bíblicas. Y aquí es Dios el que, a modo de manjar, nos comparte este alimento que va a nutrir a su pueblo. Y lo que espera Él es que demos abundantes frutos. ¿Cómo se organizan las lecturas bíblicas? En ocasiones solamente se lee una primera lectura, un salmo y el Evangelio. Pero esto depende de los tiempos litúrgicos o de las festividades, de lo que se esté anunciando, de lo que se esté celebrando en dicho día. Así pues, la primera lectura se toma del Antiguo Testamento o de los Hechos de los Apóstoles. La segunda de alguna carta del Nuevo Testamento, en la que se pone en relación con la festividad o con el Evangelio del día. La persona que sale a proclamar la lectura siempre anuncia diciendo primera lectura, segunda lectura, y menciona el título del libro y del autor. Al finalizar, termina diciendo palabra de Dios. Los fieles responden: te alabamos, Señor. En el caso del Evangelio, se termina diciendo gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es el mismo Cristo el que nos está anunciando. Ahora bien, previo a la lectura del Evangelio, se canta el Aleluya y hay un verso como preparación al Evangelio. Si no se canta, solamente se puede recitar. Lo lee un laico o un diácono o el sacerdote. Ahora, en cuanto a otro elemento importante que encontramos aquí es la homilía. Una vez que se ha proclamado la primera lectura, el salmo, o si hubiere una segunda lectura y el Evangelio, viene la parte de la homilía. La homilía viene a ser una parte que se exige y que se reclama, sobre todo en los días festivos, donde hay una solemnidad, una fiesta, y es rescatar la proclamación de las maravillas obradas por Dios en la historia de la salvación o el misterio de Cristo, que siempre está presente y que obra en nosotros, particularmente en las celebraciones litúrgicas. La homilía siempre tiene que basarse
en la palabra de Dios y puede a veces también basarse en algún aspecto de la escritura o bien de otros textos de la misa. El que tiene derecho a proclamar la homilía es el sacerdote o el diácono. Continuando, una vez que culmina esta parte importante de compartir el manjar de la palabra de Dios, de esa intervención que se ha hecho por parte del sacerdote, viene lo que es la profesión de fe. Esto, una vez que se ha oído la palabra de Dios en las lecturas y la explicación por medio de la homilía, una forma de manifestar un asentimiento al mensaje y proclamar la fe se hace con el credo, es decir, ese símbolo o profesión de fe. Puede a veces recitarse o cantarse los domingos y en las solemnidades, y lo proclama el sacerdote junto con el pueblo. Al finalizar la profesión de fe, sabemos que hay dos credos: el credo más corto, el credo de los apóstoles, y el credo niceno-constantinopolitano, que es fruto de 2 concilios. Algunos, o dependiendo en qué iglesia, parroquia se esté, algunos pueden recitar el credo más largo, otros lo hacen por lo general siempre el más corto. Y viene a continuación la oración universal, que comúnmente llamamos la oración de los fieles, que es una oración, la oración del pueblo santo que presenta a Dios. Y inicia la parte introductoria, lo hace siempre el sacerdote, para que se responda un verso, como por ejemplo se escucha: te rogamos, óyenos. Entonces se dice las súplicas, que lo puede hacer luego un fiel, y termina pues el celebrante. Es así entonces que hemos visto esta parte muy importante de la liturgia de la palabra. Resumiendo, diríamos entonces, cuyos elementos son: 1. Lectura de la Sagrada Escritura. 2. Cantos de meditación, aleluya. A veces hay también a veces una secuencia que antecede al Evangelio en determinadas fechas importantes o tiempos litúrgicos fuertes. La homilía, la profesión de la fe y la oración universal, o también conocida como oración universal.